¿Alguna vez has sentido que el universo guarda secretos que solo se revelan a quienes saben escuchar el silencio? No hablamos de constelaciones brillando en la noche o de las explosiones estelares que estremecen el espacio. Hablamos de algo más sutil, más misterioso, más imperceptible. Ahora mismo, mientras estás sentado viendo este vídeo, millones, no billones, de partículas atraviesan tu cuerpo. Entran por tu cabeza, pasan por tus órganos, salen por tus pies. No te tocan, no te alteran, ni siquiera las notas. Son los neutrinos, los verdaderos fantasmas del universo. Pero, ¿qué son en realidad? ¿Y por qué hay quienes creen que entenderlos podría cambiar no solo la física, sino la forma en que comprendemos la realidad? Hace casi un siglo, en 1930, el físico Wolfgang Pauli lanzó una idea considerada herética en su tiempo: que una partícula invisible debía existir para explicar ciertas pérdidas de energía en la desintegración beta. No podía verla, nadie podía. Pero las ecuaciones la necesitaban. Así nació el neutrino, hijo de la intuición matemática y del misterio cósmico. Años después, en 1956, Clyde Cowan y Frederick Reines lograrían detectar por primera vez uno de estos seres invisibles. Desde entonces, se han convertido en uno de los enigmas más fascinantes de la física moderna. Para entenderlos, imagina una partícula sin carga eléctrica, con una masa tan pequeña que ni siquiera estamos seguros de cuál es. Una partícula que no responde al electromagnetismo ni a la fuerza fuerte que mantiene unidas las partículas en el núcleo de los átomos. Solo la gravedad y la fuerza nuclear débil parecen tener algún efecto sobre ellos. Es decir, interactúan tan poco con la materia que podrían atravesar un planeta entero como si no existiera, como si fueran sombras que caminan entre mundos sólidos sin ser vistas. Pero aquí viene lo asombroso. Cada segundo, más de 100 billones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de tu piel. Vienen del Sol, de las estrellas, de explosiones cósmicas, incluso del mismísimo Big Bang. Te atraviesan como si fueras transparente, y tú, sin saberlo, eres parte de esa danza cósmica silenciosa. La mayoría de estos neutrinos tienen un origen bien conocido: el interior del Sol. Durante la fusión nuclear que convierte hidrógeno en helio, además de liberar luz y calor, el astro rey lanza una lluvia constante de neutrinos hacia todas partes, incluyendo la Tierra. Pero otros vienen de lugares mucho más oscuros y violentos, de supernovas que colapsan sobre sí mismas, de agujeros negros que tragan estrellas, de galaxias lejanas donde ocurren colisiones titánicas que el ojo humano jamás podrá ver. En 1987, cuando una supernova explotó en la Gran Nube de Magallanes, a unos 168.000 años luz de distancia, una docena de neutrinos llegaron a nuestros detectores horas antes de que la luz de la explosión alcanzara la Tierra. Fue como si el universo hubiera enviado un mensajero adelantado, una advertencia muda del cataclismo por venir. Los neutrinos, al no ser absorbidos ni desviados por la materia, viajan directo, sin obstáculos. Son los primeros en llegar. Son testigos oculares del cosmos, sin ojos. Pero no solo eso. Los neutrinos tienen un comportamiento que desafía la lógica clásica. Cambian de identidad mientras viajan. Hay 3 tipos, o sabores, de neutrinos: electrón, muón y tau. Y un mismo neutrino puede transformarse en cualquiera de los otros mientras se desplaza por el espacio. Este fenómeno, llamado oscilación de neutrinos, fue una de las grandes sorpresas de la física del siglo XX. Porque para que algo pueda cambiar de tipo, debe tener masa. Y según el modelo estándar de la física de partículas, los neutrinos no deberían tenerla. Pero la tienen. Ese pequeño detalle cambió todo.
Significaba que el modelo que habíamos construido durante décadas para entender el universo no era completo, que había algo más, una dimensión de la realidad aún no revelada. Y eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué hay más materia que antimateria en el universo? En teoría, ambas deberían haberse aniquilado mutuamente al principio del tiempo. Pero aquí estamos, existimos. ¿Podrían los neutrinos tener la clave de ese desequilibrio cósmico? ¿Podrían explicarnos por qué hay algo en vez de nada? Pero más allá de la física de partículas, de los experimentos en laboratorios subterráneos y los detectores gigantescos, los neutrinos despiertan algo más antiguo y más humano: la sed de comprender. Porque al estudiarlos, no solo entendemos cómo funciona una estrella, también nos acercamos a los límites de la existencia, porque si algo tan pequeño, tan elusivo, puede portar tanta información, entonces quizá la verdad del universo no esté en lo que brilla, sino en lo que apenas se susurra. Por eso, este video es una invitación a escuchar ese susurro, a seguir la pista de los neutrinos hasta lo más profundo del océano, donde gigantescos telescopios submarinos captan luces azules en la oscuridad. A imaginar lo imposible, porque en esa frontera entre la ciencia y el misterio es donde nacen las grandes historias. Y créeme, esta es una de ellas. Imagínate por un momento sumergido a más de 3000 metros bajo la superficie del mar Mediterráneo. No hay luz, no hay sonido, solo presión, oscuridad y el lento murmullo del agua profunda. Allí, en ese abismo silencioso y eterno, la humanidad ha instalado uno de los instrumentos científicos más ambiciosos jamás construidos: el telescopio submarino KM3NET, un ojo artificial sumergido en el océano, diseñado no para ver la luz de las estrellas, sino para captar la sombra fugaz de una partícula que, hasta hace muy poco, era considerada indetectable. No tiene lentes, no tiene espejos, y sin embargo, puede ver lo invisible. KM3NET, siglas de Kilómetro Cúbico Neutrino Telescope, es un proyecto internacional liderado por científicos europeos. Su objetivo es detectar neutrinos de altísima energía, aquellos que provienen de los rincones más violentos y lejanos del universo. A diferencia de un telescopio convencional que recoge luz visible o radiación electromagnética, este coloso submarino detecta partículas subatómicas que atraviesan la Tierra entera sin alterarse. ¿Y cómo logra eso? La respuesta está en un fenómeno conocido como radiación de Cherenkov, un destello azulado que se produce cuando una partícula cargada viaja más rápido que la luz dentro de un medio como el agua. Sí, has escuchado bien. Aunque nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío, dentro del agua, esta velocidad disminuye y ciertas partículas pueden superarla, generando una especie de boom óptico, una explosión de luz azul que delata su presencia. Y es precisamente esa luz, ese suspiro fugaz, lo que los detectores del KM3NET buscan sin descanso. La estructura del telescopio es monumental. Está compuesta por torres verticales de más de 700 metros, ancladas al lecho marino y flotando como columnas vivas en el abismo. Cada torre, conocida como línea de detección, está equipada con esferas del tamaño de una pelota de fútbol. Dentro de cada esfera hay 31 fotomultiplicadores, dispositivos hipersensibles capaces de captar incluso el más leve rayo de luz. En total, serán más de 600 líneas, cubriendo varios kilómetros cúbicos de agua cuando el proyecto esté terminado. No se trata de una estructura estática, sino de una red viva, activa, que escucha el susurro del cosmos desde el fondo del océano. Pero, ¿por qué colocar este detector tan profundo? ¿Por qué no construirlo en la superficie o incluso en el espacio? La razón es simple, pero poderosa. El océano profundo ofrece silencio cósmico.
En la superficie terrestre, estamos bombardeados constantemente por rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes del Sol y de otras fuentes del espacio. Esta lluvia crea un ruido de fondo que puede ocultar los neutrinos que realmente queremos detectar. En cambio, bajo más de 2,5 kilómetros de agua, ese ruido desaparece casi por completo. El mar actúa como un filtro natural. Solo los neutrinos, que atraviesan la materia como si no existiera, son capaces de llegar intactos hasta esos detectores sumergidos. Allí, rodeados por un silencio absoluto, los sensores pueden captar el leve destello de una colisión subatómica que ocurre una vez entre miles de millones de eventos. Y así, en ese entorno oscuro y silencioso, sucedió lo extraordinario. En 2023, el KM3NeT detectó un neutrino con una energía jamás vista, 13,6 petaelectronvoltios. Para entender lo que eso significa, considera lo siguiente. El LHC, Gran Colisionador de Hadrones, la máquina más potente construida por el ser humano, alcanza energías del orden de 0,006 petaelectronvoltios al acelerar protones. Es decir, este neutrino tenía más de 2000 veces más energía que cualquier partícula creada en nuestros laboratorios. ¿Cómo una partícula tan pequeña puede portar tanta energía? ¿Qué evento cósmico fue capaz de lanzarla con semejante fuerza? Algunos sugieren que podría haber venido de un blazar, una galaxia lejana, con un agujero negro supermasivo en su centro que emite chorros de materia y radiación a velocidades cercanas a la de la luz. En esos chorros, las partículas colisionan con gas, luz o polvo, generando otras partículas como piones, que a su vez se desintegran y producen neutrinos de alta energía. Otros científicos proponen que el origen podría estar en una galaxia starburst, una especie de fábrica estelar enloquecida donde se forman estrellas a un ritmo tan frenético que se generan campos magnéticos colosales capaces de lanzar partículas con energías monstruosas. Sea cual sea la fuente, lo que está claro es que el neutrino captado por KM3NeT no es un visitante común, es un emisario de los límites del universo conocido. Lo más fascinante no es solo su energía, sino la forma en que fue detectado. Cuando esta partícula, tras viajar millones de años luz, finalmente chocó con una molécula de agua en el Mediterráneo, generó una diminuta explosión de luz azul. Esa luz fue captada por varios módulos sensores de KM3NeT. Al medir con precisión los milisegundos de diferencia entre los tiempos de detección en distintos puntos, los científicos pudieron reconstruir el origen y la trayectoria del neutrino, como si se tratara de una especie de GPS subatómico que rastrea la procedencia de una bala disparada desde el otro extremo del cosmos. El nivel de precisión es tal que puede determinar si un neutrino vino de una supernova en una galaxia remota o de un reactor nuclear terrestre. Y en este caso, todo apuntó a un origen extragaláctico, algo que no solo emociona a los astrofísicos, sino que también desafía nuestras teorías actuales. El descubrimiento ha sido comparado con encontrar una aguja no en un pajar, sino en millones de pajares sumergidos bajo el mar. Y esa aguja, además, se mueve a la velocidad de la luz. Y esto es solo el comienzo. KM3NeT aún está en fase de construcción. Cuando esté completo, se convertirá en el detector de neutrinos submarino más grande del mundo. Una especie de estalactita tecnológica que cuelga desde la oscuridad del océano para atrapar partículas que llevan siglos viajando por el vacío del universo. Cada nueva detección no es solo un logro técnico, es una pieza más en el rompecabezas de la existencia. Una señal de que aunque no podamos verlas, hay fuerzas lejanas que siguen hablándonos, una partícula a la vez. Y mientras el océano guarda silencio, el ojo abisal permanece abierto, escuchando, esperando.
Durante siglos, la ciencia ha sido como un cartógrafo meticuloso, trazando con cuidado los contornos del universo. Cada descubrimiento, cada teoría, cada experimento era una nueva línea dibujada sobre el mapa de la realidad. Y aunque el mapa nunca ha estado completo, nos daba una sensación de control, de comprensión, de que sabíamos, más o menos, por dónde caminar. Pero de vez en cuando aparece una anomalía, una señal inesperada, una partícula que no debería estar allí, y de pronto el mapa se rompe. La detección del neutrino de 13,6 petaelectronvoltios por el KM3 ha sido exactamente eso, una ruptura, un hachazo contra las fronteras de lo que creíamos posible. Porque según nuestras teorías actuales, no deberíamos ser capaces de observar una partícula así. No con esa energía, no con ese origen, no dentro de los límites del modelo estándar, el corpus teórico que define la física de partículas y las fuerzas fundamentales del universo. Ese modelo, que ha resistido décadas de experimentos y confirmaciones, no predice neutrinos tan energéticos. Es como si hubiéramos ensamblado un rompecabezas durante 100 años, solo para darnos cuenta ahora de que una de sus piezas pertenece a otro juego. ¿Y si el universo está jugando con reglas que aún no entendemos? Para tratar de explicar esta anomalía, los científicos han propuesto varias hipótesis. Una de ellas sugiere que algunos blázares podrían tener regiones más compactas y turbulentas de lo que imaginamos. Zonas donde los campos magnéticos se intensifican hasta el extremo, acelerando partículas en espacios muy reducidos y en tiempos increíblemente breves. Otra posibilidad apunta a los fenómenos de reconexión magnética, regiones donde las líneas del campo magnético se rompen y se reordenan de forma caótica, liberando ráfagas de energía comparables a explosiones nucleares a escala astronómica. Pero incluso estas ideas son por ahora apenas conjeturas. Y eso, lejos de ser un problema, es precisamente lo que hace grande a la ciencia, su capacidad de dudar, de replantearse, de comenzar de nuevo. Más allá de la física, este neutrino plantea una pregunta aún más profunda. ¿Qué papel jugamos nosotros en esta historia? Porque sí, hemos construido máquinas que pueden atrapar partículas fantasmales. Hemos sumergido ojos tecnológicos en las entrañas del océano para captar un destello que ocurrió hace millones de años luz. Pero la verdadera hazaña no es técnica, es humana. Es esa obstinación casi poética de querer entender lo invisible. Es ese gesto tan característicamente humano de mirar al cielo o al abismo y preguntarse qué hay más allá. En muchas culturas ancestrales, las señales del cielo eran interpretadas como mensajes de los dioses. Un cometa, una aurora, un eclipse, cada fenómeno tenía un sentido espiritual, una enseñanza. Hoy, con más herramientas y menos mitología, los neutrinos podrían ocupar ese lugar simbólico, no como advertencias divinas, sino como mensajes del universo sobre sí mismo. Cada neutrino que captamos es un fragmento de historia, una palabra en un idioma cósmico que apenas comenzamos a traducir. Pero los neutrinos no solo nos hablan del cielo, también nos permiten mirar hacia adentro, literalmente. Gracias a los llamados geoneutrinos, generados por la desintegración radiactiva de elementos como el uranio o el torio en el interior de la Tierra, es posible conocer la actividad térmica del planeta desde adentro, sin necesidad de perforar ni un solo metro. Esta tecnología, en desarrollo desde principios de siglo, ya ha permitido entender mejor el flujo de calor terrestre y podría, en el futuro, revolucionar campos como la geología, la vulcanología o incluso la prospección de recursos naturales. Y si eso es posible aquí, ¿por qué no en otros mundos? Imagina un detector de neutrinos operando en Marte. Allí, bajo la superficie polvorienta y congelada,
podríamos descubrir si todavía hay actividad geotérmica o si existen reservorios de agua líquida calentados desde las entrañas del planeta rojo. De hecho, los neutrinos solares que atraviesan Marte podrían darnos pistas sobre la densidad y composición de su núcleo, revelando secretos que hoy parecen inalcanzables. En Júpiter, Saturno o incluso en lunas como Europa o Encélado, podríamos usar neutrinos para hacer radiografías planetarias sin contacto, ver el interior sin necesidad de excavar, saber si hay océanos bajo el hielo, detectar actividad volcánica invisible o incluso, quién sabe, rastros de vida en sus formas más primitivas. Y entonces, cuando alguien te diga que investigar neutrinos es una pérdida de tiempo, recuerda esto. Estudiar estas partículas no es solo ciencia de frontera, es una expansión del horizonte humano. Es atrevernos a ver donde antes no podíamos. Es negarnos a aceptar que lo invisible es incognoscible. Es, en definitiva, una forma de resistencia intelectual contra la ignorancia. A lo largo de la historia hemos sido navegantes del conocimiento. En otro tiempo trazamos mapas del mar, cruzamos océanos, nombramos estrellas. Hoy el viaje continúa, pero en otra escala. Ahora exploramos lo infinitamente pequeño para entender lo infinitamente grande. Un solo neutrino puede abrir una puerta y detrás de esa puerta puede estar el futuro. Porque la ciencia no solo se trata de entender el universo, se trata de transformarlo, de imaginar lo que no existe, de construir lo que nadie ha intentado, de escuchar, incluso cuando parece que no hay sonido. Y si ese sonido llega desde los confines del cosmos, en forma de una partícula diminuta, veloz, indomable, entonces quizá haya que afinar el oído, porque el universo nos habla. Y ahora finalmente tenemos con qué escucharlo.